empecé a trabajar el proyecto de la garra hidráulica, al hacer bosquejos de algunas de las ideas que tenía para hacer un prototipo, que era el que iba a desarrollar después ya en Onshape. Empecé a hacer muchos de esos como prototipos o bosquejos y les fui dando medidas con base a las medidas que ya tenía, que era la de la jeringa, y al ver cuál sería el tamaño más adecuado para estas piezas según dónde iban ya en la parte final. Y esto de la parte final lo iba viendo ya al juntar algunas de las piezas que fui diseñando juntas y generando prototipos. Después de eso ya me quedé con 3 prototipos que fueron los que más me gustaron y esos fueron los que empecé a implementar en Onshape, empezando obviamente por el que se miraba más prometedor. Al principio tuve bastantes problemas o experimenté muchas dificultades en cuanto a las medidas, ya que muchas veces estas no casaban o no funcionaban bien. Y no me refiero a las medidas de una pieza nada más, porque las medidas por pieza con base a las jeringas o tornillos sí funcionaban. Lo que no funcionaba eran cuando ya las juntaba con otras piezas, por lo cual tuve que reidear muchas veces mis ideas, que era bueno porque ya tenía bastantes bosquejos, entonces solo me ponía a ver cuál era la pieza que podía encajar para suplementar o para suplantar la pieza que ya había visto que no funcionaba con el prototipo. También tuve muchos problemas cuando yo tenía todo armado, ya que las piezas no funcionaban como eran, como había ideado. Entonces me puse a ver varios videos en YouTube para ver cómo armaban las piezas ya en físico, para darme más una idea de cómo tenía que hacerse. Otro problema que tuve bastante fue con los tornillos o las barras roscadas, al igual que con las barras roscadas, ya que a la hora de querer juntar piezas con las barras roscadas y los tornillos solo se podían juntar a piezas ya sea en los extremos o en medio, por lo cual tuve que verme obligado a hacer estos tornillos y barras roscadas en pedazos que luego fui juntando para poder armar todo el cuerpo del tornillo o barra roscada, para que así pudiera juntar estas piezas de la barra roscada o tornillo a los extremos que eran necesarios. Pero esto llevó a muchos problemas con las medidas, ya que a veces las medidas no funcionaban o no se unían bien o quedaban un poco de fuera, por lo que tuve que reidearlas y hacer cálculos varias veces. Otro problema que tuve fue con que al principio estaba haciendo muchas piezas como si fuera a diseñarlas en 3D, lo que me llevó a tener que volver a hacerlas porque no teníamos suficiente material para hacer uso de 3D y yo quería tener la menor cantidad posible de piezas en 3D para que me alcanzara o incluso me sobrara por si alguno de mis compañeros llegaba a usar demasiado. Aparte de eso, tuve bastantes problemas con los conectores debido a que no funcionaban como yo quería. Muchas veces cuando ponía conectores en una pieza, siempre había varios conectores en una pieza o una roscada. Como estaba por pedazos, tenía que ir poniendo que varias tuvieran la misma conexión para que pudieran hacer el movimiento ya cuando estuvieran todas juntas, lo cual llevó a muchos problemas, ya que no me recordaba bien cuáles le había puesto al principio, lo cual me tuvo que llevar a nombrar todas las partes que no había hecho al principio. Como había hecho muchos tornillos y barras roscadas por pedazos, tuve que irlo haciendo por pedazos y así. Em, Pero lo que más me llevó tiempo fue el funcionamiento de piezas, ya que más que todo con las piezas 3D no podía darles o no podía idear el funcionamiento correcto y cómo armarlas de forma correcta para que se pudieran acoplar. Y más bien sí podía armarlas a fin de cuentas. Lo que me dio más problemas fue a cómo hacerlas funcionar, como las jeringas. Eso me llevó bastante tiempo. Pero eso lo pude solucionar al ver algunos videos de cómo las armaban ya con cartón, de lo cual me guié para poder hacer algunas de las piezas.
Por último, tuve el problema de las assemblies. Quise hacer muchos assemblies al principio de las jeringas, de algunas piezas que iban bien juntas y quería solo pasarlas al assembly del proyecto final para no tener que armarlo todo en el assembly de la parte final. Y eso fue lo que fui haciendo. Fui comprobando que las piezas que iban en conjunto funcionaran bien en el assembly para después saber que sí iban a funcionar en el assembly final. Pero eso llevó a problemas, ya que cuando estaba metiéndolas al assembly final, lo que pasaba es que a veces me salían muchos errores debido a fallas con conectores que se daban entre cuando uno ya unía los diferentes assemblies. Entonces eso me llevó a tener que hacer los assemblies por separado, ya que no podía solucionar muchas veces los problemas que experimentaban. Entonces todos los assemblies que iban en el cuerpo de la garra, tuve que eliminarlos y volverlos a hacer individualmente en el proyecto final. Y la parte más sencilla del proyecto fue pues la ideación de tornillos, tuercas y varas rascadas como tal, ya que ya tenía las medidas y solo era hacerlas. Lo que tuve como problema en esa parte fue que al tener que hacerlas por pedazos a veces se me desarmaban en el assembly final y no lograba encontrarlas y tenía que volver a ponerlas y así. Y cuando estas tenían funciones como Revolut o algo así, tenía que todas funcionaran bien porque a veces se quedaba una pieza que no hacía el Revolut o algo así. Y lo que me costó más tiempo fue que algunos problemas, como trabajaba muy de seguido en el OneShape, me quedaba estancado ya que no podía idear cómo resolver los problemas, incluso después de haber visto cómo se hace ya en la realidad, por lo que me quedé estancado en algunos problemas y se me fue acumulando el tiempo. Gracias.